Todo empezó un 13 de febrero. Mi vida cambió. Cambió mi rutina, mis hábitos, cambiaron hasta las calles que solía recorrer. Pero sabía que no estaba soñando. Por alguna razón, probablemente divina, comencé a confiar más en Dios, en su plan creativo. Comencé a confiar más en mí, a obedecerle a mi espíritu, a escucharme. De manera consciente, empecé a elegir por encima de todo aquello que parece lo correcto. Empecé a elegir lo absurdo, aquello que me hace bien y que resonaba con mi alma. Y cuando elegí todo lo que a otros le parecía absurdo, llegó lo correcto a mi vida. Esta vez quiero hablar solamente de lo que me importa, de lo que me hace bien, compartir mis experiencias y tener diálogos sabrosos y deliciosos de cosas trascendentes e importantes que tienen que ver con el alma. Y lo quiero hacer inquieta, intranquila, inconforme, pero también desde un estado de agradecimiento, como si Dios me dijera al oído todo el tiempo: lo mejor para todos es que seas tú misma. Así nace 13. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo. Ahí está. La víctima, que aseguró no tener recuerdos de lo sucedido, se enteró con 68 años, cuando todas las violaciones salieron a la luz después de que su marido fuera sorprendido en un centro comercial grabando bajo las faldas de clientas. Ya anteriormente, algunas mujeres habían denunciado a través de sus esposos que habían sido grabadas sus partes íntimas en este supermercado por este señor. Inició este lunes en Francia el juicio contra un jubilado acusado de drogar durante 10 años a su esposa para que la violaran desconocidos. Él hace la confesión de que mezclaba una serie de pastillas en la comida de su esposa para dejarla completamente inconsciente, para ofertarla en un foro
en Internet. Pienso que dije todo lo que podía decir. No es fácil, evidentemente. Es un ejercicio de estilo que no es fácil y está la presión de todos esos individuos que están detrás de mí y siento que están tratando de atraparme con sus preguntas, entonces intenté responder lo mejor posible. Habrá que luchar hasta el final porque este proceso va a durar 4 meses. Una cosa, ella era una cosa. Esa señora pudo haberse suicidado y está hoy enfrentando ese juicio, viendo todo lo que ocurría en su vida mientras ella estaba noqueada, inconsciente, totalmente inconsciente, sin saber lo que estaba pasando con su salud. Entonces, yo creo que la palabra es valentía, coraje. Se ha elegido a sí misma, ha elegido encontrar un poco de paz a través de las herramientas y los mecanismos que puede proporcionar la justicia. Ella cree que aunque habrá momentos extremadamente difíciles, ella no tiene que esconderse y no debe avergonzarse por lo que vivió, como a veces sienten muchas víctimas de agresión sexual, de violaciones y de hechos graves. Es también para ella una forma de decir que podemos superar este calvario, aunque hoy solo sea el principio, y que es importante que la gente lo sepa y que la vergüenza cambie de bando. Lo que comenzó como un delito menor se convierte probablemente en una de las cosas más macabras que podamos imaginar, si es que la imaginación nos da para llegar ahí. Los acusados son hombres de diferentes perfiles: bombero, artesano, enfermero, funcionario de prisiones, periodista, electricista, solteros, casados, divorciados. La mayoría fue una vez al domicilio del principal acusado en la localidad de Massin, en el sur de Francia. 10 fueron en varias ocasiones, hasta 6 noches en algunos casos. El esposo de la víctima no les pedía dinero a cambio. El acusado administraba a su esposa un fuerte ansiolítico y los hombres, contactados en el sitio francés de citas Coco, que ya está cerrado, tenían la orden de no despertarla. Esta mujer totalmente deshumanizada, totalmente arrebatada de su dignidad, del respeto que debe haber para cualquier persona. Esta mujer totalmente anulada como ser humano, convertida en el juguete, en el objeto de la persona con la que ella está compartiendo su vida, con la que ha construido un hogar. Él seguirá la misma línea en la conducta que tuvo hasta ahora, es decir, lo que dijo en cuanto fue detenido, en cuanto fue interrogado. Reconocerá los hechos en su totalidad sin intentar exculparse ni minimizarlos. Así que ese es su estado de ánimo y esa es la línea que va a seguir en los próximos 4 meses. Porque la manera en que él es atrapado, que parecería que es algo como hasta tonto, es porque ya él se sentía invencible. Se sentía que podía hacer lo que quisiera sin ningún tipo de consecuencias. Matando diariamente a su compañera de vida, la madre de sus hijos. Se trata de un caso emblemático sobre la sumisión química, que implica a 51 acusados y la comisión de casi un centenar de violaciones desde 2011. Las audiencias en una corte de Aviñón, en el sur de Francia, serán públicas, pese a que la Fiscalía y la defensa pidieron que sean a puerta cerrada. Tú como hijo enterarte que la razón por la que la salud de tu madre se ha ido deteriorando es porque por más de 10 años ha sido sometida a drogas que la han noqueado, que la han dejado inconsciente para ser violada, para ser el juguete sexual ofertado en un foro por internet hecho por tu padre. Esto es un tipo de muerte. Esto no es algo que se supera.
Esto es algo con lo que esos muchachos, esas personas van a tener que convivir. O sea, van a tener que convivir con el hecho de que tenían una figura paternal que resulta que es un monstruo. Entonces es un tipo de muerte. Los investigadores encontraron en sus computadoras discos duros y memorias USB casi 4.000 fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban. Algunos acusados sostienen que desconocían que su marido le administraba medicamentos para dormirla y que pensaban que se trataba de una pareja libertina. Cuando hablamos de que tú dejas de ver a una mujer como un ser humano y tú comienzas a verla como un objeto, ahí es donde estas atrocidades, estas aberraciones tienen espacio, se da lugar a ello, porque tú no estás viendo a la persona, tú estás viendo una cosa que está ahí para producirte placer. En la mayoría de las veces, los hombres que la violaron no llevaban preservativo. Una médica que revisó a la víctima precisó que la mujer contrajo 4 infecciones de transmisión sexual. La mujer rechazó que el juicio se llevara a cabo a puerta cerrada, explicando que quiere que sea un ejemplo sobre el uso de medicamentos en las violaciones. Qué mal sabor nos deja eso a todos, en términos de nuestra humanidad. Nadie hizo nada. Nadie hizo absolutamente nada. Más de 10 años. Y finalmente, este segmento se llama Elígete. Giselle Pelicot, que pudo haber elegido otro camino. Es una mujer destrozada en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente, su corazón totalmente destruido. Tú compartir tu vida por más de 40 años con una persona que poco a poco te está asesinando, pero además te ha quitado absolutamente cualquier rasgo de dignidad, de humanidad, de reconocimiento a ti como, o sea, de tu sentido de valor. En la audiencia, la víctima, identificada como Giselle, de 72 años, vio a su esposo Dominique, de quien está por divorciarse, y a los otros 50 hombres de entre 26 y 74 años que cometieron las violaciones. Es una víctima, pero no se está quedando, no está morando en el victimismo, está accionando. Ha elegido la vida y utilizar las herramientas para poder tener algún tipo de paz. Ojalá, se supone que concluye en diciembre este juicio, ojalá que ella pueda tener un final que le permita seguir adelante y que el mundo pueda ver esta sentencia, este final, porque ella ha elegido la vida. Y creo que es el mensaje que debe de quedarnos.
Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo. Ahí está. Dago, parecería que lo más difícil es creer en Dios. O sea, creemos en todo, pero parece que como a Dios no lo vemos, resulta difícil creer en Él. Desde tu experiencia de vida, ¿tú crees en Dios? ¿Qué es Dios para ti? En esta época, donde mucha gente se siente eufórica porque estamos en el desarrollo, estamos en todo lo que significa el avance de la tecnología y de la ciencia, y para muchos toda la verdad y toda la referencia es la ciencia. Sin embargo, desde que nacemos y nos creamos, la cultura nos conlleva hacia creencias. Al fin de todo, lo más sencillo es reconocer tu testimonio. El testimonio tuyo personal, nadie te puede combatir ese testimonio porque es tuyo. Si conocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, le podemos contar a los otros lo que Él ha hecho y le da la oportunidad para conocer quién es Él. Es tu testimonio más fuerte que hay. En el caso nuestro, de una tradición católica cristiana, en el caso nuestro, entonces nosotros creemos en un Dios y creemos en Jesucristo. Ahora, yo soy de los que cree que cada uno conforma la imagen de Dios. La mayor parte de las veces, todo lo mejor que tú tienes significa realmente la imagen de Dios. Nosotros no podemos vivir sin la fe. El punto es no ser como todo el mundo, no hacer todo lo que ellos hacen, pero hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo más sencillo es ser tú, no ser otra persona. En la época, reiteramos, que la fe para mucha gente está en la tecnología. Yo soy de los que digo y planteo que la computadora es una cosa muy grande, pero más grande es quién hizo la computadora. Y yo creo que en la computadora están los dioses. Solo falta tu concepción, tu sensación, tu manera de ver y percibir. Si tú ves la computadora como lo máximo, ocurre que, bueno, tú tienes una visión, pero ocurre que la computadora no es más que una obra del hombre, pero ¿en función de qué? En función de la fe, en función de un conocimiento. Yo pienso que por más que tú veas que reniegue mucha gente, a la hora en que tiembla la tierra,
aparece la figura de Dios. Es decir, cuando nos encontramos en una situación límite, incluso de peligro, aflora inconsciente y conscientemente la figura de Dios y la referencia para que Dios sea el que nos cuide y el que nos resuelva. Dago, a mí, yo me siento muy bien escuchándote porque yo veo en ti verdad en tu palabra y eso tiene mucha autoridad. O sea, una persona que tú sientes en sus palabras honestidad, tú naturalmente tú le vas a otorgar autoridad. Por ejemplo, hay muchos caminos para convivir con lo sobrenatural, para convivir con Dios. En mi caso, es la cultura. A través de la cultura, yo convivo realmente con Dios. Por ejemplo... Sí, ponme un ejemplo. Un bastón como el que yo tengo, un bastón de metal, yo no podría utilizarlo porque está deshumanizado. Este bastón con símbolo tiene historias. Aquí yo concibo y oigo gente tocando palos, gente, entonces este bastón... Porque ese bastón se hizo para tocar... Es el nétal de mi creencia a nivel de la cultura. O sea, esto es la cultura en términos de símbolo y en términos de contenido. Pero ese bastón lo hicieron para tocar palos. Este bastón es de un curandero. Este símbolo es el símbolo de la serpiente y ese es Dambalá, el símbolo de la sabiduría. Entonces, en este caso, cuando yo lo agarro, yo siento que estoy agarrando un tambor. Claro. Yo siento que hay lo que me transmite la vida. Yo tuve un encuentro con Jesús en la Eucaristía y eso fue lo que me ayudó a buscar más a Dios y conocerlo personalmente, no simplemente como tradición, pero con relación. Conocerlo a Él por quién es Él, no simplemente porque me dijeron que tengo que conocerlo. ¿Qué es la vida? La vida es lo sobrenatural. Lo otro es transitorio. ¿Por qué? Porque, espérate, ay, qué bueno tuvo eso. Yo ahorita, lo que te iba a decir es que hablar contigo, hay mucha autoridad por el peso de tu sabiduría. Entonces, yo te iba a preguntar justamente que si con todos los años que tú has vivido y como tú has vivido, que era lo que yo te decía ahorita, porque no es solamente los años que Dago ha vivido, es como él ha vivido, con la libertad que lo ha hecho, con la autenticidad que lo ha hecho, con la búsqueda genuina que lo ha hecho. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿todo tiene una explicación lógica? Pero entonces tú me dijiste que no, que lo sobrenatural es la vida. Lo sobrenatural es la vida. Donde no se racionaliza, se siente, se vive. Entonces, vivir es sentir, no pensar. No. Pero tú eres un pensador, tú eres un escritor. Sí, pero en función de un sentimiento. O sea, así como la cultura es el nétal, la base, que me conlleva hacia lo sobrenatural, a entender lo que es un amanecer, a entender lo que es un anochecer, entender que lo que existe en la vida y nosotros somos los privilegiados. Todo es perfecto. Tu cuerpo, no hay nada más perfeccionado que tu cuerpo. ¿Y es obra de quién? Tuya. No, es obra de Dios. ¿De dónde vienen las ideas?
Y cuando te hago esa pregunta, Dago, me refiero cuando una persona tiene una idea, tiene un pensamiento, la gente puede decir, no, pero eso viene de la educación, de la cultura, de la información, de la crianza, pero es que hay cosas que, por eso yo te decía, todo tiene una explicación lógica de dónde viene una idea, de dónde viene un pensamiento, tiene un origen divino. Y humano. Porque siempre es resultado de tu vivencia, de tu vida. Y tu vida no es una abstracción, tu vida es una relación con la naturaleza, una relación con todo lo que te rodean, una relación con todo lo que existe. Desde el instante en que tú haces las cosas por hacerlas como satisfacción y como realización, y no para pedir factura, entonces la vida se convierte en algo en que tú la vives. Por eso yo siempre he sido yo. Yo no tengo traje. Al sitio donde yo voy y es con traje formal y no me dejan entrar, yo sigo tranquilo. Entonces, uno tiene que ser uno. ¿Y uno es uno en función de qué? En función de la vida, en función de tu visión sobre los otros, tu visión sobre la vida, sobre la muerte, sobre la realidad. Pero, por ejemplo, en tu carrera como escritor, como una persona creativa, eso tú, o sea, ¿tú sientes que eso viene de tu espíritu, que eso viene dado por Dios? O sea, ¿a qué tú para ti, cuál es la raíz, como la fuente de lo que ha construido tu carrera? Yo no tengo la menor duda de que cuando tú actúas de corazón, todo realmente se convierte en una espiritualidad. Yo estoy totalmente convencido de que todo lo que yo he escrito, yo tengo más de 22 libros como autor y más de 30 con otra gente. Como colaborador y no es solo. Claro. Cuando yo comienzo a escribir, en mí hay toda una avalancha de espiritualidad, una avalancha divina, una avalancha que realmente te lleva a entender que no eres tú como persona, sino que tú eres un ser como resultado de creencia y de fe. El personaje de Jesucristo, que yo quiero que hablemos de eso un poquito, Dago, desde todo lo que tú has podido conocer, lo que has podido vivir, como yo te lo decía, como sociólogo, como antropólogo, como historiador, esa historia de vida, o sea, la experiencia que tuvo Jesucristo aquí en la tierra, esa historia contada en la Biblia, ¿no? ¿Cómo tú la ves? Porque a mí me llama mucho la atención gente, por ejemplo, que nunca ha leído la Biblia, nunca, que no sabe lo que dice, pero que la niega. A mí eso me llama mucho la atención, porque si tú nunca has leído un libro, ¿cómo tú puedes hablar de ese libro? Y la Biblia son 66 libros, son de más de 40 autores. Se escribió en un periodo de tiempo que dicen que fueron más de 1400 años, o sea, y el mensaje sigue siendo consistente. Entonces yo quiero que ¿tú la has leído la Biblia?
llena de sabiduría, llena de la filosofía de la vida se encuentra en la Biblia. En ese sentido, en la cultura nuestra, Jesucristo es un personaje no solamente histórico, quien lo niega porque no conoce la historia. Entonces Jesucristo es un personaje histórico, pero al mismo tiempo es un personaje personal. Tú tienes una imagen de Jesucristo y a lo mejor yo tengo otra. Lo más seguro, ¿por qué? Porque nosotros construimos esa imagen en función de qué? En función de nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, en función de la fe. De lo que nosotros estamos convencidos es que la referencia de Jesucristo es una referencia hacia Dios. Y que por lo tanto la referencia hacia Dios nos lleva a Jesucristo. Muchas veces inclusive nos encontramos con semejanzas. Esas semejanzas conllevan necesariamente, es un problema fundamentalmente de fe. Para tú sentirlo, para tú verlo, para tú conversar con él, tú tienes que creer en él. Entonces, es una opción de vida. Sí. Hay mucha gente que públicamente dice no, pero a nivel sentimiento es sí, sí, sí. No, y tú dijiste algo tan importante, Dago, y es que cuando tiembla la tierra, lo utilizabas como una metáfora, pero cuando nosotros tenemos momentos muy difíciles, o sea, al final, porque aquí vamos a, yo no sé, yo voy a tratar de llevar esto al español, porque en inglés la palabra es perfecta, surrender, que es rendirse. O sea, cuando tú has hecho todo lo humanamente posible y lo único que te queda es tú rendirte y decirle, bueno, Dios, y apelar, toma el control. Apelar hacia lo que a lo mejor tú has negado. Así, ¿cómo? Háblame de... Sí, desarrollalo. O sea, lo que estamos diciendo, hay mucha gente que dice que no cree en Dios, hay mucha gente que Dios está muy lejos, y cuando llegan esos momentos difíciles, acuden a ellos porque no tienen otra posibilidad para resolver ningún tipo de problema. Y hay otra cosa, Dago, y esto lo he escuchado en muchos jóvenes. No sé si la niña aquí tan bella, en el caso de ella, aplicaría, pero lo he escuchado en muchos jóvenes que dicen... bueno, pero es que si Dios existe, ¿por qué Él permite el mal? ¿Por qué Él permite la guerra? ¿Por qué Él permite que le hagan daño a los niños? ¿Por qué Él permite que asesinen a las personas? ¿Que se abuse? ¿Que haya tantas injusticias? ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Y qué tiene que ver Dios en todo eso? Porque no hay una lectura convincente de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a entender que es un mundo de contradicciones, donde existe el bien y el mal, y eso es lo que hace la realidad. Tomás, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? Una de las cosas que me atrajo al seminario fue un contenido en YouTube por el obispo Robert Barron, donde él habla
del lado racional de la fe. Algo a lo que no me había expuesto antes, y como Dios es el fundamento de toda la existencia. Esa conversación de cómo Dios se supone que es infinitamente bueno y que si eso es así, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay niños con cáncer? ¿O por qué hay guerras? ¿Por qué hay familias que no se hablan por años? ¿Por qué están estas cosas dolorosas que no parecen tener un buen motivo? ¿Por qué existe todo esto si Dios es infinitamente bueno? San Agustín habla de esto. Y la manera en que lo dice es una belleza. Él dice que Dios permite el mal en el mundo para generar un bien mayor que de lo contrario no se generaría. Entonces, permite un poco de mal para que aprendamos de ese mal, evolucionemos a ser mejor que ese mal y a ser una versión del bien que de lo contrario no hubiéramos alcanzado. Es como un padre o una madre enseñando a su hijo. It's sort of like a parent teaching a child, you know. Lo que ocurre no depende solo de ti. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, aunque no lo entendemos en ese momento. Gran parte de la vida de nosotros estamos ansiosos, ilusionados por algo y no nos sale. Y luego nos damos cuenta que era lo que convenía. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros no decidimos el destino de nosotros. Entonces, nosotros creamos nuestra vida, o sea, nuestra trayectoria, nuestro camino, o realmente hay un destino. Hay un destino, pero una de las cosas más hermosas que para mí tiene la Biblia es el libre albedrío. Tú eres dueño de tu vida. Tú tomas las decisiones. ¿En función de qué? En función de tu existencialidad, en función de tu relación con Dios, en función de tu fe. Es que tu fe no solamente decir Virgen de la Altagracia, tu fe va mucho más allá. Ahí está ligado todo lo que significa el bien, todo lo que significa la espiritualidad. Alex, why do you believe in God? Alex, ¿por qué crees en Dios? That's a really deep question. Eso es una pregunta bien profunda. I don't know. So I had fallen away from my faith. Por un tiempo me alejé y negué la fe. Me criaron religioso, pero por un tiempo fui agnóstico y ateo. Pensaba que la ciencia era la verdad real y que la religión era simplemente algo subjetivo en lo que mis padres creían y que yo no debería de creer. Comencé a aprender y enfocarme en la meditación, específicamente la meditación secular. Y al empezar esto y al usar las técnicas de la meditación secular, lo cual básicamente era alejarse del ruido de la vida, nos distraemos tanto con el ruido de la vida, el ruido como YouTube, las redes sociales, programas de televisión, preocupaciones y trabajo. Estamos constantemente ocupando nuestra mente. Y lo que la meditación fue para mí, meditación secular, fue un poco de enfoque y quietud en mi mente. Lo gracioso es que cuando hacía eso, mi mente naturalmente se sentía atraída hacia algo espiritual, como la imagen de la cruz, la Trinidad o el nombre de Jesús.
Desde que le stillness in my di life. a He was Dios there. 2 segundos de And quietud it's en funny, mi like, you vida, talk to Él anybody who's estaba really ahí. meditated, even Y es secular gracioso folks, porque si hablas and you con ask, okay, alguien you're que ha alone in the meditado y room, le there's nobody else there. preguntas, ¿estás solo en una habitación? ¿Nadie más está ahí? But are ¿Estás you actually realmente alone? solo? And Todos they'll all say dirán, no. no, I'm definitely not alone. There's definitivamente something no else estoy there. solo. And for me, Tú dijiste algo ahorita, Dago, que me encantó, que cuando nosotros le hacemos caso al corazón, cuando hacemos la cosa de corazón, automáticamente ahí está la espiritualidad, porque desde tu perspectiva ahí está Dios. Y yo coincido contigo, o sea, yo creo que conectar, de hecho este proyecto, yo lo que más quiero es invitar a la gente a que conecte con el corazón y que haga la cosa desde el corazón. Pero ¿cómo uno reconoce eso? Pero fíjate que San Agustín decía, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Sí, eso es verdad. Entonces, lo que tú tienes que tener es la paz y la tranquilidad de hacer siempre el bien. La vida siempre te la cobra, pero al mismo tiempo te compensa. Entonces, tu vida no es la malicia, ni siquiera el odio, ni siquiera la venganza. Deja que Dios se lo cobre. Deja que la vida le pase factura. Pero es que parece que hay gente que les resulta más fácil que a otra. Por ejemplo, tal vez, no, yo no lo sé, pero tal vez a ti y a mí nos resulta más fácil no sentir resentimiento. Pero hay gente que les resulta difícil eso. Bueno, le resulta difícil y tú lo dices muy claro. Todo está en el corazón. Cuando tú tienes un corazón sano, un corazón completamente abierto hacia el bien, tú lo que tienes es paz. Tú lo que tienes es amor para dar y para recibir. Entonces el amor es la magia de la vida. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crece conmigo. Ahí está. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos el Padre Nuestro, estas son cosas que tú te las sabes mejor que nadie, porque tú no tienes una mirada solamente de un creyente, sino que contigo hay un proceso de por qué, de investigación. El Padre Nuestro como oración,
como oración, Dago, esa construcción es tan particular. O sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino? Cuando tú piensas que cuando llega la muerte, todo se derrumbó y todo se acabó, te está diciendo que no, que hay un paraíso, que hay un lugar en donde será mejor que ahora. Venga. Pero fíjate una cosa, el Padre Nuestro, lo grande, no es solo el contenido, es que la medida en que tú rezas el Padre Nuestro, estás viendo la producción de una energía. Sí. Una energía que transcribe, que camina y que entonces cuando se liga con los demás, asume una dimensión realmente poderosa. Sí, porque... O sea, el poder que te da el consuelo, la tranquilidad, es a partir de esa energía que es compartida con los demás. Sí, porque esa oración a mí me impresiona mucho, que abarca todo en la vida. O sea, si la seguimos diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. O sea, abarca la vida. Abarca la vida, tiene un contenido, pero yo te reitero, tú no rezas el Padre Nuestro hoy y no lo vuelves a rezar dentro de mucho tiempo, no. Tú lo rezas todos los días, porque el poder rezar implica el surgimiento de energía, una energía totalmente positiva. Fíjate como, por ejemplo, los budistas te reiteran 5, 10, 15, 20, cualquier tipo de oración. Sí. Y eso pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces en el rosario tú repites el Ave María? El amor que tú decías, dijiste, sí, ya me acordé, ahorita me decías hacer las cosas desde el corazón. Y yo te preguntaba y tú me decías de manera muy sabia, hacer el bien, que es lo que es nuestra esencia y es lo que hace que la paz interna sea sostenible. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enamoramos? Y esto lo vas a comprender, o sea, yo sé que lo has vivido, porque todos lo hemos vivido, cuando te enamoras y no eres correspondido. Entonces, racionalmente tú dices, pero es que esa persona no me quiere. Ah, pero tú la quieres. O sea, ¿cómo se supone que uno se comporte? ¿O cómo se supone que entra la fe ahí? Cuando nos definimos como seres humanos. Y los seres humanos tienen fortalezas y debilidades. Y los seres humanos no son una realidad que no se modifica, sino que tenemos momentos de ira, momentos de cariño, momentos de amor. Entonces, ¿qué es lo normal cuando nos dejan? La tristeza, el dolor, pero la vida es tan sabia que te cura. ¿La vida o Dios? Bueno, para mí, yo no concibo la vida sin Dios. Y cuando yo digo la vida, yo estoy... Claro. Porque la vida para mí implica
la presencia de Dios. Claro. No podría existir la ciencia sin Dios. Claro que no. Porque la ciencia no es más que un camino hacia la sabiduría. Y la sabiduría, ¿quién la da? Dios.